Dios les bendiga, amados hermanos del Tabernáculo San Isidro Soyapango. Es un tremendo privilegio para mí compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. De todo mi corazón les deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus hogares y en cada uno de sus corazones. Mi nombre es Pastor Carlos Córdoba, encargado del Tabernáculo Bíblico Bautista Casa de Jehová. Para mí es un tremendo honor y privilegio y le agradezco de antemano a nuestro pastor Ulises Enríquez por el privilegio que me ha dado de llevar la meditación esta noche. Si usted tiene su Biblia, amado hermano, vaya conmigo rápidamente. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo número 11. Y vamos a estar meditando desde el versículo 11 al versículo 19. Y el tema de esta noche se llama: hay que ser agradecidos con Dios. Hay que ser agradecidos con Dios sin importar las circunstancias que estamos viviendo. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Lucas capítulo 17, versículo número 11 en adelante. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar, amado hermano, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos hable al corazón esta noche. Y le invito yo que cierre sus ojitos y ore conmigo para que el Señor nos hable a nuestro corazón. Padre y buen Dios, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por el privilegio que me das inmerecidamente de compartir tu palabra con mis hermanos. Bendice tu palabra esta noche, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Te pido, Espíritu Santo, que hables a mi corazón, que las palabras que salgan de mi boca sean de edificación para tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque va a ser esa semilla de tu palabra que va a caer en buena tierra, Señor, y vamos a dar fruto al 100%. Bendícenos esta noche, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted bien sabe, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años vino a la tierra, y Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Nuestro Señor Jesús inicia su ministerio allá en una boda en Caná de Galilea, donde el Señor convierte, y es una tremenda señal, el agua en vino. Ni los que se estaban casando se habían dado cuenta que el vino había terminado. Y María le dijo al Señor: el vino se ha terminado. Y el Señor le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Cuando escucha esas palabras, María le dice a los sirvientes que estaban junto con Jesús: haced todo lo que Él les diga. Y así fue que el Señor Jesús, amado hermano, manda a traer tinajas de agua y las convierte en el mejor vino. Increíble es nuestro Dios. Fue la primera señal en su ministerio. Y su ministerio fue un ministerio lleno de poder, lleno de amor y lleno de misericordia. Donde Jesús caminaba, amado hermano, multitud le seguía. El Señor le dio de comer más de 5,000 personas con 2 panes y 3 peces. El Señor caminó sobre las aguas. El Señor daba la vista a los ciegos. El Señor, aquella mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre, tocó el borde del manto del Señor y poder salió de él y la sanó. Cuando esta mujer ya se había terminado toda su fortuna en medicamentos y en andar pasando consulta con los médicos, solo nuestro Señor Jesús la sanó. Y este Jesús iba pasando entre Samaria y Galilea. Quiero comentarle, hermano, que Samaria está a la parte norte de Jerusalén y Judea está en la parte sur.
Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Es más, los judíos ven a los samaritanos como poca cosa, los ven de menos, los ven con desprecio. Pero nuestro Señor Jesús, amado hermano, llegó a aquella aldea. Y también dice el Evangelio de Juan capítulo 3 que nuestro Señor Jesús llegó a Samaria. Era la hora del mediodía y tenía sed. Y allí en ese pozo de Samaria vio una mujer, la mujer samaritana. Y el Señor le dio un corazón nuevo, le dio vida nueva a esta mujer. Y también esta noche quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. El Señor va a conceder cada uno de los anhelos de nuestro corazón. Pero hay que tener, hermano, en cuenta lo que el Señor quiere para que sus señales sean una realidad en cada uno de nosotros. Mire lo que dice el Señor en el versículo número 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Amado hermano, la lepra en aquella época era una enfermedad incurable, era una enfermedad que no había cura y era una enfermedad altamente contagiosa. Tanto así que la ley de Moisés decía que si usted tenía lepra, usted tenía que irse inmediatamente de la ciudad y tenía que ir a refugiarse en los lugares donde los leprosos habitaban, que se llamaban leprosarios. Eran unas tabernas, eran unas cuevas donde los leprosos vivían. Leprosos eran mujeres, hombres y niños. Esta enfermedad no escatimaba estatus social, estatus económico. El que tenía lepra estaba condenado a la muerte, estaba condenado al sufrimiento y estaba condenado al dolor. Dicen los grandes estudiosos que los leprosarios habitaban alrededor de entre 3,000 a 5,000 hombres en cada leprosario, en cada taberna, en cada cueva. Eran lugares altos de contagio, ahí moría la gente, hermano. A ciertos leprosos nadie los llegaba a visitar. Y si tú te acuerdas, en los momentos más difíciles, en los momentos más dolorosos, la mayoría de amigos que se dicen ser amigos, hasta muchos de nuestros familiares nos abandonan. Pero el único que no te va a abandonar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo curioso del caso que la ley de Moisés decía que si usted estaba leproso, usted tenía prohibido salir de la taberna, de la cueva, usted no podía andar en la calle. Y si usted andaba en la calle porque le acababan de detectar la lepra, usted tenía que gritar leproso, 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 para que la gente saliera corriendo y no fuese contagiado por la lepra. Era una enfermedad discriminativa, era una enfermedad que causaba angustia, causaba depresión, causaba dolor, tristeza. Increíble, hermano, era una enfermedad terrible. Era una enfermedad bien parecida a lo que está viviendo la humanidad el día de hoy. Nuestro país no es la excepción. Estamos pasando, hermano, una enfermedad tremenda que es el COVID-19. Usted bien sabe que no hay cura para esa enfermedad. Hay bastantes hermanos en Cristo que están siendo contagiados. Hay pastores que han muerto a causa del COVID-19. No hay cura para esa enfermedad. Y si usted lo detectan con COVID-19, lo aíslan en unidades especiales que están en los hospitales. Y hay muchos que mueren ahí. Nosotros, tal vez usted también tiene conocidos, tiene familiares que han muerto a través del COVID. Y usted no me va a dejar mentir que mueren, le avisan al familiar, lleva la caja el familiar y directamente al cementerio. No hay vela para el muerto, para el fallecido. No se le pueden hacer santos entierros como lo hacíamos antes. Es una enfermedad criminal, hermano. Es una enfermedad terrible. Que el que la vive, hermano, vive en angustia, vive en zozobra. Pues de igual manera pasaban los leprosos en las tabernas. Nadie por ellos. Estaban desahuciados por la ciencia, por la sociedad y hasta por su misma familia. Pero usted también sabe que en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, ahí uno nota verdaderamente quién es quién y quién verdaderamente lo ama y quién no lo ama. Y por lo general, cuando uno la está pasando mal, la que nunca nos abandona es nuestra madre, son nuestros padres, nuestros hermanos. Pero de ahí la mayoría de las personas se olvidan de uno. Entonces, los que le llevaban el alimento a los leprosos era su mamá,
era su esposo, era su hijo, ellos le llevaban el alimento. Y como la fama de Jesús era tan grande, con el Señor, siempre que él caminaba, multitud le seguía a él por los milagros que el Señor hacía, hermano. Los milagros que Dios hacía eran milagros sobrenaturales. Y le tengo una buena noticia. El Señor también sigue haciendo esos milagros en el día de hoy, porque Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que fue, el que es y el que ha de venir muy pronto por su iglesia. El Señor también sigue obrando, hermano, el día de hoy. Y estos hombres, tal vez sus familiares, les habían explicado que andaba Jesús, el Hijo de Dios, y que hacía milagros. Y muy probablemente, hermano, a estos hombres, sus familiares les habían dado las descripciones físicas de Jesús. Y ellos estaban pendientes, salían de sus leprosarios junto a la aldea para ver si Jesús pasaba por ahí. Y cualquiera diría, ¿verdad? Tuvieron suerte porque ese día pasaron por ahí. No, hermano. Para el cristiano, la suerte no existe. Para el cristiano lo que existe son bendiciones y misericordia y gracia de Dios para con nosotros. Y no fue una casualidad. Ellos tenían el anhelo de que Jesús pasara cerca del leprosario. Y ese anhelo fue cumplido porque ellos tenían fe, estaban seguros de que un día el Señor iba a ir. Imagínense, si habían más de 1,500 personas, de 3,000 hasta 5,000 en un leprosario, solo 10 salieron al encuentro. Y de lejos le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire qué fe, hermano. Dice la carta a los Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es declarar las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe. Y esa es la fe que tenemos que tener esta noche. Yo sé, hermano, que la estamos pasando mal. Yo sé que lo que está viviendo El Salvador es tremendo, hermano. Hay muerte, hay enfermedad, hay pobreza, hay desilusión, hay tristeza, deseos de no vivir, no hay trabajo. Estamos realmente pasando tiempos difíciles. Pocos días le quedan al periodo de la gracia porque ya el Señor ya viene por su iglesia, hermano. Por eso que estamos pasando estos tiempos tan dolorosos, tiempos de dolor, tiempos de tragedia, hermano. Pero usted no desmaye. Estos leprosos vivían con ese ambiente, estaban rodeados de gente negativa, pero ellos tenían fe en que el Señor Jesús iba a pasar. Y mire qué pasó, sucedió. El Señor Jesús dice, número 1, que los vio. Mire lo que dice el versículo número 12. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque así decía la ley, que de lejos no tenían que acercarse a la gente porque tenían lepra, y la lepra es contagiosa. Y mire lo que dice el versículo número 13. Y alzaron la voz. Y mire, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Alzaron la voz, hermano. Esa es la fe. Declarar las cosas que no son como si fuesen. Dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: al que cree, todo le es posible, hermano. Al que cree. Porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Y así es nuestro Dios, amado hermano. Es maravilloso, es sobrenatural. Pero ellos, los leprosos, alzaron la voz. Y mire cuál fue la reacción de nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice el versículo número 14. Cuando Él los vio, mire, ¿qué lograron los leprosos? Que Jesús los viera. Dice el Salmo 34:15, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si usted clama esta noche, el Señor lo va a ver. Y cada anhelo de su corazón, el Señor se lo va a contestar si usted lo hace con fe. Si usted es agradecido con Dios. No se le olvide que el tema de esta noche se llama ser agradecidos con Dios. Pero para ser agradecidos con Dios, hermano, hay que declararlo.
porque el Señor nos mira. Y dice el versículo 14 que el Señor los vio y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La ley decía que el sacerdote era el único que declaraba sano al leproso, y también era el único encargado de que el que tenía lepra enviarlo al leprosario. Y el Señor, ¿qué les dijo a estos hombres leprosos? Vayan donde el sacerdote. Jesús no le hizo el milagro en el momento. Él tenía todo el poder, tenía toda la autoridad para hacerlo, pero no los limpió en el momento. El Señor Jesús les dijo: vayan donde los sacerdotes. Y aquí vemos una actitud bien bonita de los leprosos, hermano, que es la actitud que tenemos que tener nosotros. Número 1, declararon. Número 2, obedecieron, fueron obedientes. Ellos no dudaron en ningún momento. Ellos no dijeron: puchica, ya ves, no nos sanó, mira, yo le pedí al Señor, yo le declaré, pero mira, que vayamos, nos dice el Señor. ¿Por qué no nos sanó? Ellos no se pusieron, no se quejaron, hermano. Y muchas veces usted y yo nos quejamos de la circunstancia que estamos pasando. No se queje, hermano. Sea agradecido con Dios. Yo sé que la situación está difícil, pero clame al Señor, clame esta noche. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe. Y número 2, es necesario ser obediente. Mire, estos 10 hombres agarraron camino para la ciudad. Y la ley de la lepra decía que ellos no podían entrar a la ciudad. Pero ellos le obedecieron a Dios. Probablemente tu familiar te está diciendo: de esta no salimos, nos van a embargar, ¿quién me va a dar trabajo? Si usted sigue pensando así y se sigue quejando, lo más seguro es que no va a llegar el milagro. Pero si usted a partir de hoy es agradecido con Dios, declarándolo, teniendo fe y siendo obediente, hermano, le garantizo que nuestro Señor Jesús le va a contestar. Estos hombres se fueron a la ciudad. Fueron donde vivía el sacerdote. El sacerdote estaba en su templo y agarraron camino para el templo. La Biblia no dice en qué lugar fueron limpiados, sino mire lo que dice: y aconteció que mientras ellos iban a presentarse al sacerdote, fueron limpiados, pero no dice en qué momento fueron limpiados. Muchas veces, hermano, Dios no nos va a responder a nuestra manera. Dios no nos va a responder en el momento. Recuérdese que nuestro Dios es un Dios soberano, pero que nos responde. Lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar en Él. Dice el Salmo capítulo 23, versículo 1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así hay que declarar ese tipo de palabras para nuestra vida. Y ellos, sin importar lo que decía la ley, sin importar la discriminación que tenía la sociedad para los leprosos, sin importar eso, hermano, agarraron camino para donde el sacerdote. Imagínese usted, ellos iban en el camino entrando a la ciudad diciendo: leproso, leproso, y toda la gente, hermano, huía de ellos. Los despreciaban, pero a pesar de ese desprecio, probablemente a ti te están despreciando también porque no contribuyes en tu casa. Tal vez tu familia te ha despreciado. Tal vez tu esposo te ha despreciado. Tal vez tus hijos te han despreciado. Pero te tengo una buena noticia. Jesús no te ha despreciado. Él te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me imagino yo que cuando ellos iban entrando al templo fueron limpiados y su piel era una piel de bebé y se presentaron delante del sacerdote y el sacerdote los declaró limpios. El milagro no fue en el momento, el milagro fue mientras iban. Esperen el Señor, hermano. Yo sé que esperar en el Señor es difícil, pero tenemos que confiar en el Señor. El profeta Jeremías dice en su palabra: bienaventurado el varón que confía en Jehová
y cuya confianza es Jehová. En Él tenemos que confiar. No tenemos que confiar en las circunstancias. No tenemos que confiar en el jefe. No tenemos que confiar es que un amigo me va a ayudar. Es que el pastor me va a ayudar. No, hermano. En el único que tenemos que confiar es en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mire lo que dice el versículo número 16. El versículo número 15. Esto es bien importante. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos eran los leprosos? 10. ¿Cuántos regresaron? 1 nada más. Y esto es bien importante. El Señor nos va a sacar de este problema, hermano. No hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque el Señor no nos va a poner cargas que no las podamos sobrellevar. Porque junto a la prueba, el Señor ya dio la salida, hermano. Esta es la salida, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Y el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si tú has creído esta palabra, esto te va a acontecer. Por eso es que el mensaje de esta noche se llama: sea agradecido con Dios. No se enamore del milagro. Enamórese del dador de los milagros, porque siempre vamos a tener necesidad. Y uno regresó, y mire lo que dice el versículo 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mire qué belleza, hermano. Cuando Dios te dé tu milagro, sea agradecido. Humíllate delante de su presencia. No hay nada más hermoso, hermano, que tener nuestro Señor es manso y humilde de corazón. Esa es la enseñanza. Y así tenemos que ser nosotros también. Este hombre, no siendo judío, sino que siendo extranjero, él era samaritano, porque entre samaritanos y judíos no se llevaban. El Señor, hermano, y este hombre llegó donde él y se postró, se humilló delante de su presencia. Dice la palabra de Dios en las crónicas de los reyes que si se humillare mi pueblo,